Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar, a enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dono y ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras veler campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Bienvenidos, queridos estudiantes, a la clase de hoy miércoles. Cada día es una nueva oportunidad para cambiar la vida, y este puede ser el inicio para que las cosas cambien para tu bien.
Soy su maestra Scarlett y de esta manera también presento a mis compañeros. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. ¿Y tú? Sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible. Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. El número pi. El número pi es el número más conocido entre todos los números irracionales y una de las constantes matemáticas más importantes. Aunque en la geometría euclidiana, el pi no se considera constante en las demás ramas de las matemáticas. Constante porque su valor no varía y se le asignó una cantidad que es equivalente a 3.1415.926 hasta infinito, la cual se sigue una cantidad infinitamente de cifras de forma no periódica. Aunque hay que decir que en la geometría no euclidiana este número no es constante. Los grandes matemáticos han intentado toda una vida por encontrar la terminación de la cifra del número pi. Pero cada vez que se hace este número es mayor y nunca llegan al final. Han hecho tantos esfuerzos que hasta poema le han compuesto a este tan importante número irracional llamado pi. Esto es solo un avance de lo que viene a continuación. Así que presta atención, que damos inicio a tu asignatura de matemáticas para la vida. Me alegra tanto que estén ahí, mis adorados estudiantes. Bendiciones para ustedes. El tema interesante para hoy es resolución de situaciones aplicando propiedades de los números irracionales. Conociendo y aplicando las propiedades de los irracionales, van a tener las habilidades necesarias para resolver cualquier situación que se les pueda presentar. Hagamos una revisión a la clase que vimos en nuestro último encuentro. De números irracionales fue que hablamos en el tema pasado. Vimos que el concepto referente a ellos nos dice que son números irracionales todos aquellos números que no pueden ser expresados como cocientes de dos números enteros. En este sentido, decíamos que esto quiere decir que si divides un número y el cociente que obtienes es de un número infinito de cifras, es porque se trata de un número irracional. Y así, porque cuando divides un número entero entre otro número entero, debes obtener o un decimal periódico, ya sea puro o mixto, o un número entero como cociente. De no ser así, entonces estaría frente a un número irracional. Decíamos también que una de las razones por las que surgen los números irracionales fue por el uso de cálculos geométricos que aparecían en la época griega, relacionados con el llamado número áureo o número de oro, el cual era el cociente entre la diagonal de un pentágono regular y el lado del mismo pentágono.
así como el cálculo de la diagonal de un cuadrado y la aplicación del teorema de Pitágoras, que resultaba ser la raíz cuadrada de 2, y esa raíz es irracional. Ahora te pregunto, ¿recuerdas cuál es el símbolo que representa a los números irracionales? El símbolo que representa a los números irracionales es la I mayúscula. También se pueden ver representados con una Q mayúscula, y esa Q lleva un apóstrofe en la parte superior derecha. Terminado nuestro acostumbrado repaso, hablemos ahora de lo que está propuesto para hoy, que son las propiedades de los irracionales y la resolución de algunas situaciones que podemos resolver con ellas. Además de ser números infinitos decimales no periódicos, los números irracionales tienen otras propiedades. Se las digo, esta vez de forma enumerada. Así, para que cuando hagamos los ejercicios podamos identificar más fácil y rápido la propiedad que aplique para la resolución de cada una de las situaciones. Escucha. El conjunto de los números irracionales se denota con la letra I mayúscula y en ocasiones con la Q y un apóstrofe, o la Q y la C en mayúscula. La unión entre los números irracionales y los números racionales da origen al conjunto de los números reales, que se representa con una R. Esta es la primera propiedad que identifica a los números irracionales, la número 1. Pasamos ahora a la número 2. Con los números irracionales pueden realizarse las operaciones aritméticas conocidas como suma, resta, multiplicación, división, potenciación y otras más. Escuchemos ahora la número 3. La división entre 0 tampoco está definida entre los números irracionales. Propiedad número 4. La suma y el producto entre números irracionales no necesariamente es otro número irracional. Ahora la número 5. El producto de un número racional diferente de 0 por un número irracional también es un número irracional. La propiedad número 6 dice: el elemento neutro en la multiplicación de un número irracional es el 1 y el absorbente es el 0. La número 7. El inverso de un número irracional resulta en otro número irracional. La 8. En la suma se cumplen las propiedades conmutativa y asociativa. Propiedad número 9. Si se tiene dos números irracionales A y B y C es otro número irracional, entonces A más B en paréntesis más C es igual a A más B más C en paréntesis. Esta es la propiedad asociativa de la suma para los números irracionales. Veamos ahora la propiedad número 10. La propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la suma es otra conocida propiedad que también se cumple para los números irracionales. En este caso, A por B más C en paréntesis es igual a A por B más A por C. Veamos ahora la propiedad número 11. Un irracional A tiene su opuesto igual a menos A. Cuando se suman, el resultado es igual a 0, porque A más menos A es igual a 0. Entre dos racionales diferentes
hay al menos un número irracional. Esa fue la propiedad número 12. Escuchemos ahora la número 13. La raíz cuadrada de un número natural no cuadrado perfecto es un número irracional. La número 14. El cociente entre un racional no nulo y un irracional es un número irracional. Escuchemos ahora la propiedad número 15. El conjunto de los números irracionales es equivalente al conjunto de los números reales. Existen muchas otras propiedades de los números irracionales, pero estas están relacionadas a este tema y son las más avanzadas. En los cursos venideros las van a conocer y otras que posiblemente las conozcan dentro de otros conjuntos, como es el caso del conjunto de los números reales. Resolvamos ahora algunos ejercicios de aplicación que servirán para demostrar las propiedades de los números irracionales. Empecemos. Escucha esto. Primera situación. Analicemos la propiedad número 4, que dice que la suma y el producto entre números irracionales no necesariamente va a ser otro número irracional. Fíjate, por ejemplo, si calculamos raíz cuadrada de 2 por raíz cuadrada de 8, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 16. Y esto entonces va a ser igual a 4. Y la explicación a esto es que 4 no es un número irracional, es un número entero. Veamos ahora otra situación. Otra de las propiedades dice que la suma de un número racional más un número irracional da como resultado un número irracional. Eso es cierto, porque por ejemplo si decimos 1 más 1.144121 y siguiente, eso es igual a 2.144121 y así sucesivamente. Sigue siendo irracional. Escucha ahora la número 3. Dice la propiedad número 8 que en la suma se cumplen las propiedades conmutativa y asociativa. Conmutativa y asociativa. Veamos un ejemplo para demostrar esto. 3.1415 y siguiente más 2.2360 y siguiente. Eso es igual a 5.3775 y siguiente. Esto es lo mismo que decir 2.2360 y siguiente más 3.1415 y siguiente. Si te das cuenta, aquí se han invertido los valores, porque daría el mismo resultado para la propiedad conmutativa. Entonces, se cumple dicha propiedad. Asimismo, se cumpliría la propiedad asociativa, porque no va a importar cuáles números irracionales agrupemos dentro de los paréntesis, porque siempre vamos a obtener el mismo número irracional. Otra situación. Vemos que la propiedad número 11 dice que si sumamos el opuesto a un número irracional, el resultado siempre va a ser 0. Y es así, porque al decir, por ejemplo, raíz cuadrada de 5 más menos raíz cuadrada de 5, esto va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada de 5 menos la raíz cuadrada de 5 es igual a 0. Esta propiedad dice, la raíz cuadrada de un número natural no cuadrado perfecto es un número irracional. Esta es otra situación. Un número cuadrado perfecto es el que su raíz cuadrada es un número entero. Por ejemplo,
La raíz cuadrada de 64 es 8. Entonces, 64 es un número cuadrado perfecto. Es lo mismo que decir que un cuadrado perfecto es el resultado de multiplicar un número por sí mismo. Entonces, cuando esta propiedad nos habla de un número cuadrado perfecto, se refiere a ese número donde se le puede buscar la raíz cuadrada y el resultado es un número entero. Y te pongo otro ejemplo. Si tienes que calcular la raíz cuadrada de 2, te das cuenta que el resultado es un número irracional, porque 2 no es un número cuadrado perfecto. Pero ojo, no te confundas. La raíz cuadrada de 2 es que es irracional, no el 2 nada más. Si ese 2 no está dentro de un símbolo de raíz, no es irracional, porque recuerda que el 2 solo, sin el símbolo de la raíz, es un número entero y sale de la raíz cuadrada de 4. Y si el 2 como número entero sale de la raíz cuadrada de 4, entonces quien es el cuadrado perfecto es el número 4, no el 2. Ahora te traigo algunas curiosidades sobre uno de los números irracionales más conocidos. Y que de él hablamos al principio de la clase. ¿Recuerda? Pues escucha. Dado que muchos matemáticos antiguos se esforzaran por buscar todas las cifras que podía contener el número pi, algunos de ellos llegaron a cifras extremadamente grandes. Pero aún así, ninguno pudo ni ha podido llegar a descubrir la última cifra. El matemático alemán Rudolf von Euler solicitó que cuando muriera pusieran en su lápida un mensaje matemático. ¿Cuál? Las 35 cifras del número pi que él mismo había calculado. Pero, ¿sabes además con cuáles fechas importantes se relaciona el número pi? Escucha, el número pi se relaciona con el Día Internacional de la Matemática, que se celebra el 14 de marzo. Esto se representa como 3.14. 3 que es el mes de marzo y el 14 que es el día. También con el día del nacimiento de Albert Einstein. También con el día de San Valentín. Se tiene la tradición de celebrar el día del número pi, que es el 14 de marzo, justo a la 1:59, que en este caso es donde más se aproxima la cifra del número pi con el tiempo. Bueno, vamos a ver ahora qué tanto has aprendido hoy. A modo de repaso, te diré algunas situaciones para que tú digas con qué propiedad resolverías cada una. Empezamos. Se reparten 6 manzanas entre 0 niños. Se reparten 6 manzanas entre 0 niños. ¿Qué propiedad aplicaría aquí? La propiedad número 3, claro, porque dice que la división entre 0 tampoco está definida entre los números irracionales. Vamos a ver la número 2. Se multiplica raíz cuadrada de 3 por 0 y obtenemos 0 como resultado. Se multiplica raíz cuadrada de 3 por 0 y el resultado es 0. ¿Con qué propiedad trabajamos aquí? Con la propiedad número 6, porque dice que el elemento absorbente en la multiplicación de un número irracional
es 0. Ahora enunciaré algunas de las propiedades de los números irracionales para que me digas si es cierto o no lo que te digo. En los números irracionales se cumplen las propiedades conmutativa y asociativa para la suma. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es cierto, excelente. Otra, entre dos racionales diferentes hay al menos un número irracional. ¿Esto es cierto o no es cierto? Es cierto, muy bien. Te voy a preguntar, ¿te sientes familiarizado con las propiedades de los números irracionales? ¿Crees que ya puedes resolver situaciones con ellos? Estoy segura que sí. ¿Sabes? Conocer las propiedades resulta muy útil para todos nosotros, porque diariamente nos tenemos que enfrentar a situaciones que involucran números irracionales. No solo cuando eres estudiante del nivel secundario, esto va mucho más allá. Las usamos en una infinidad de actividades. Pues mira, esta sencillez. Si la madre va a cocinar cualquier invento, cualquier receta, ya sea postre o lo que sea, ella necesita saber las medidas de cada ingrediente. Por ejemplo, 2/3 de una barra de mantequilla, más 1/3 de libra de harina. Ya ahí está ella usando los números irracionales. Otro caso podría ser cuando se va a construir una cisterna para almacenar agua. Necesitamos saber cuál sería el volumen para saber entonces la cantidad de almacenamiento de agua de esa cisterna. Para eso y mucho más nos sirven las propiedades de los números irracionales. Así que trabaja con ellas y verás que te resultarán bastante útiles. No pierdas de vista las actividades de tu cuadernillo de trabajo. Número 5. Con él finalizarás tu trabajo para este año escolar. Y luego los maestros evaluarán tus competencias desarrolladas por medio a todos los cuadernillos. Te exhorto a que continúes cuidándote, porque quiero que nos veamos otra próxima vez. Quiero que nos volvamos a ver. Te dejo con esta frase. Adiós no significa siempre el final. A veces significa un nuevo comienzo. Hasta una próxima vez. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación y también puedes contactarnos al teléfono 809-6. Hola amigos y amigas, qué bueno volver a encontrarnos en una nueva Cátedra Ciudadana. El día de hoy hablaremos sobre nuestro hermoso himno nacional. En primer lugar, les voy a presentar a Emilio Prudón, quien fue abogado y autor de las letras del himno nacional. Otra persona importante es José Reyes. Fue un músico dominicano de formación autodidacta, compositor del himno de la República Dominicana. Nuestro himno nace cuando José Reyes, en 1883, invitó a su amigo Emilio Prudón
a que escribiera un himno a la patria, para él ponerle la música. Poco tiempo después, el poeta Proudhon escribió las estrofas y el músico compuso su himno. El himno nacional dominicano está compuesto por 48 versos en 2 estrofas. Ahora veremos algunas estrofas de nuestro hermoso himno nacional. Veamos juntos los primeros versos. Son muy motivadores y están llenos de emoción. Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción. En estos versos, el gentilicio de quisqueyanos se refiere a los hijos de Quisqueya, uno de los antiguos nombres que los aborígenes dieron a la isla. Y del mundo a la faz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. La faz del mundo equivale a la comunidad de naciones entre la cual el hijo de esta república debía mostrar orgullosamente su bandera triunfante y gloriosa, es decir, su independencia. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. El poeta exalta el valor del pueblo dominicano, que fue capaz de lanzar a sus enemigos el desafío de una guerra heroica. Ningún pueblo ser libre merece, si es esclavo indolente y servir, si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril. Más Quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere 1000 veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. En estas 2 estrofas señalan que para merecer la libertad, los pueblos necesitan que en su pecho arda la llama del idealismo inspirador del entusiasmo patriótico, opuesto a toda dominación extranjera, proponiendo a Quisqueya como ejemplo de nación libre e independiente que sabrá recobrar su libertad tantas veces como fuera necesario. Ahora veamos juntos los últimos versos de este símbolo patrio. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Un locro de sardinas con habichuelas guisadas es lo que prepararemos con los productos de la canasta de alimentos del minero. Para hacer nuestro característico sofrito, ajo, cebolla y ají verde, en lo que esto se va sofriendo aquí, ya yo le voy a poner las sardinas, un arroz de excelente calidad, un arroz premium, le añadimos la misma cantidad de agua a la misma cantidad de arroz. Dejamos secar, tapamos y en 15 minutos todo este aroma para que tus hijos tengan las correctas cantidades, para que tengan la nutrición adecuada a la hora de su aprendizaje. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. ¿Sabes quién fue Olympia de Gouges? Déjame decirte que fue una escritora francesa, dramaturga y filósofa política. Es muy conocida por ser la autora de la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Luchó por la igualdad y a favor de los derechos de las mujeres. Para que conozcas acerca de la importancia de la mujer en sociedad y la lucha por sus derechos, mantente atento al contenido de la clase de hoy. Hola estudiantes, qué bueno que están ahí aprendiendo desde casa. Les acompaña su profesor de Ciencias Sociales, Julio Pimentel. Vamos a repasar de forma resumida lo que aprendimos en la clase anterior. En la clase anterior aprendimos acerca de los grandes cambios producidos en la economía mundial a partir de la Segunda Revolución Industrial, además de cómo elaborar un artículo periodístico. Aquí conocimos
que a partir de la Segunda Revolución Industrial, las actividades económicas y comerciales de las naciones del mundo comenzaron a integrarse cada vez más. Como consecuencia de su rápida industrialización, algunos países de Europa y Estados Unidos comenzaron a necesitar cada vez más materias primas para que sus fábricas pudieran trabajar. Dichas materias primas las obtenían principalmente de América Latina y de algunos países de África. Comprendimos además qué fue la División Internacional del Trabajo, donde vimos que esta fue la especialización de los países en determinadas actividades productivas, por lo que se fueron conformando dos grandes grupos de países. Por un lado, el de los países industrializados o centrales, que se orientaron a la producción y a la venta de bienes manufacturados, como maquinarias, herramientas, textiles, entre otros. Por el otro, el de los países no industrializados o periféricos, que se concentraron en la provisión de productos primarios o de origen agropecuario o minero. En la clase anterior, conocimos también qué es un artículo periodístico, donde entendimos que este es un texto informativo o de opinión, que da cuenta de unos hechos, ya sea desde una perspectiva neutral como desde un plano subjetivo, y el cual se expone en algún medio de comunicación escrito. Vimos que en un artículo periodístico se pueden reconocer las siguientes partes. El título. Este presenta el tema del que se ocupará el artículo. El copete o entrada, el cual sintetiza brevemente el contenido del artículo. Y el cuerpo principal, que desarrolla la información en forma completa. En la clase de hoy haremos referencia una vez más al cuadernillo de trabajo. En esta ocasión aprenderemos acerca de la lucha por los derechos de la mujer, además de redactar un diálogo con referencia al tema tratado. Por otro lado, los conceptos y definiciones más importantes que abordaremos acerca de este tema son: ¿cómo iniciaron las mujeres la lucha por la igualdad de derechos? Derechos de las mujeres a partir de la Segunda Revolución Industrial. Logros alcanzados en el siglo XX en cuanto a los derechos de la mujer. ¿Qué es un diálogo? Como ya repasamos los aspectos más importantes de la clase anterior y ya sabemos lo que aprenderemos hoy, empecemos conociendo cómo iniciaron las mujeres la lucha por la igualdad de derechos. La lucha de muchas mujeres por la igualdad de derechos es un proceso relativamente reciente. En la época de la Revolución Francesa, en 1789, algunas mujeres comenzaron a organizarse para pelear por sus derechos. Así, en 1791, la escritora francesa Olympia de Joyeuse cuestionó que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no tuviera en cuenta a las mujeres. En su lugar, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que incorporaba a las mujeres en el texto anterior, pero el texto de Joyeuse desafiaba las ideas predominantes en la época y no fue tenido en cuenta. Años después, el 8 de marzo de 1857, cientos de trabajadoras de una fábrica textil de Nueva York, Estados Unidos, marcharon para protestar contra las pésimas condiciones en las que debían trabajar y por sus bajos salarios, que era cerca de la mitad de lo que ganaban los hombres. El reclamo terminó trágicamente, pues en el intento por dispersarla, la policía mató a 129 mujeres. Uno de los avances más importantes en cuanto a los derechos de las mujeres fue la conquista del derecho al voto. A partir de mediados del siglo XIX, en distintas partes de Europa, se crearon movimientos sufragistas que luchaban para que las mujeres pudieran votar. Las sufragistas fueron particularmente activas e influyentes en Gran Bretaña y Estados Unidos. Sus objetivos eran los mismos que compartían las feministas de todo el mundo: el derecho al sufragio, el acceso a la educación y al trabajo, la igualdad de los sexos en el hogar, la igualdad jurídica entre mujeres y hombres y la eliminación de la subordinación de las mujeres
en todos los ámbitos de la vida social. Además, la novedad introducida por las sufragistas fue su capacidad para movilizar a muchas mujeres detrás de esos objetivos. Conozcamos ahora los derechos de las mujeres a partir de la Segunda Revolución Industrial. Como hemos visto hasta ahora, debido a un contexto cultural, todavía en el siglo XVIII, las mujeres dependían en cierto sentido de las voluntades de sus esposos. Pero la Revolución Industrial supuso un punto de ruptura histórica en la vida laboral e ideario de las mujeres. El paso del trabajo desde la agricultura a las fábricas abrió nuevas oportunidades de trabajo y convirtió a las mujeres en mano de obra muy apreciada por sus destrezas en las tareas fabriles, especialmente en un sector clave de la industrialización, el textil. Sin embargo, las consecuencias de los cambios en la industrialización incidieron directamente en la vida de las mujeres y actualmente continúan siendo ampliamente discutidas. Como explica Johann W. Scott en su investigación sobre la mujer trabajadora en el siglo XIX, donde cita: la mujer trabajadora alcanzó notable preeminencia durante el siglo XIX. Naturalmente, su existencia es muy anterior al advenimiento del capitalismo industrial. Ya entonces se ganaba el sustento como hilandera, modista, cervecera, pulidora de metales, productora de botones, niñera o criada en las ciudades y en el campo, tanto en Europa como en Estados Unidos. Es importante que comprendan que los derechos de las mujeres son derechos humanos y abarcan todos los aspectos de la vida, como son la salud, la educación, la participación política, el bienestar económico, entre otros. Las mujeres tienen el derecho de disfrutar plenamente de todos sus derechos humanos y a vivir libres de todas las formas de discriminación. Esto es fundamental para el logro de los derechos humanos, la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible. Pero, ¿cuáles son los logros alcanzados en el siglo XX en cuanto a los derechos de la mujer? A lo largo del siglo XX, los avances en los derechos de las mujeres fueron muy importantes. Sin embargo, a pesar del importante papel que han logrado desempeñar en la vida social, cultural, económica y política en todo el mundo, muchas desigualdades aún persisten. Diferentes documentos internacionales consagraron la igualdad de derechos y se manifestaron contra la discriminación de las mujeres. Es el caso, por ejemplo, de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación relativas a las mujeres, establecida por la Organización de las Naciones Unidas en 1979. En el campo de la educación, si bien han obtenido grandes logros, en muchas regiones del mundo, las mujeres aún presentan mayores índices de analfabetismo y menos años de escolarización, sobre todo en países con altos porcentajes de población rural. En el plano económico y laboral, ha habido avances y son cada vez más las mujeres que se incorporan al mercado laboral. Sin embargo, el desempleo femenino todavía es mayor que el masculino. Asimismo, las mujeres están poco representadas en los cargos de dirección de las empresas y de los sindicatos. Además, las mujeres son las que en general cargan con la mayor cantidad de horas de trabajo no remunerado, que incluye, por ejemplo, las tareas del hogar. En el ámbito de la política, el liderazgo y participación de la mujer ha sido muy importante, ya que gracias a su capacidad, en los últimos años, muchas mujeres han ejercido las más altas responsabilidades. Como ya hemos conocido algunos aspectos importantes acerca de la mujer y la lucha por sus derechos, vamos a conocer cómo redactar un diálogo directo. Te proponemos que imagines y escribas un diálogo entre una abuela que nació en 1900 y su nieta o nieto. La conversación girará alrededor de un hecho muy importante en la vida de la abuela. Pero antes, es importante que conozcas
¿qué es un diálogo? Te digo que un diálogo es una forma de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Ahora sí, redacta el diálogo. Una vez que cuentes con la información necesaria, estás en condiciones de comenzar la redacción del diálogo. Para empezar, puedes redactar una breve introducción en la que presentes a los personajes y el tema sobre el que van a dialogar. En ella puedes incluir aspectos como los siguientes: la caracterización de los personajes, por ejemplo, sus nombres, la edad de cada uno, una breve descripción física, cómo están vestidos, entre otros. La descripción del lugar donde ocurre la conversación, el hecho que motiva el encuentro para dialogar. Piensa los aspectos que incluirás en el diálogo. Para ello, puedes escribir algunas preguntas que la nieta o el nieto le haría a su abuela. Busca y organiza la información necesaria. En tu cuadernillo de trabajo encontrarás parte de la información que necesitarás para redactar tu diálogo, pero deberás investigar un poco más. Si tienes la posibilidad, puedes hacer una búsqueda en Internet. Piensa también en los aspectos que incluirás en el diálogo. Para ello, puedes escribir algunas preguntas que la nieta o el nieto le haría a su abuela. Por ejemplo, ¿te parece importante que las mujeres puedan votar? ¿Por qué? ¿Qué sentiste cuando pudiste hacerlo? ¿Fuiste sola a votar o con otras mujeres? ¿Cómo reaccionaron los hombres frente a la presencia de mujeres en el comicio electoral? Además de elaborar preguntas, debes tener en cuenta la diferencia de edad entre los personajes, que puede manifestarse en distintas formas de hablar. Elige un título para el diálogo. Redacta una primera versión en borrador. Cuando termines, léelo minuciosamente y corrige lo que creas necesario. Presta especial atención a las posibles fallas de ortografía. Siempre es recomendable trabajar con un diccionario a la mano para despejar las dudas que puedan surgir durante la redacción. Luego que has realizado todo lo anteriormente descrito, comparte tu trabajo. Para hacerlo, puedes darle tu texto a algún familiar, amigo o amiga para que lo lea y te dé su opinión. También puedes dramatizarlo, es decir, que cada uno lea los textos correspondientes a cada personaje. Una vez que estés satisfecho con tu producto, pásalo en limpio. Comprobemos si has prestado atención a la clase del día de hoy, respondiendo correctamente a lo que se te pide a continuación. Selecciona la respuesta correcta. Número 1. Esta supuso un punto de ruptura histórica en la vida laboral e ideario de las mujeres, ya que permitió el paso del trabajo agrícola a las fábricas. Te repito. Esta supuso un punto de ruptura histórica en la vida laboral e ideario de las mujeres, ya que permitió el paso del trabajo agrícola a las fábricas. A. Revolución industrial. B. Burguesía. C. Capitalismo. Muy bien, la A. Revolución industrial. Número 2. Fue una activista francesa que luchó por los derechos de las mujeres. Te repito. Fue una activista francesa que luchó por los derechos de las mujeres. A. Martha Collins. B. Olympia de Gaulle. C. Las mujeres obreras. Exactamente, la B. Olympia de Gaulle. Número 3. Es una forma de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Te repito, es una forma de comunicación verbal o escrita en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor
y receptor. A. El diálogo. B. El artículo periodístico. C. Las revoluciones. Excelente, la A, el diálogo. Muy bien por ti. Espero que hayan coincidido tus respuestas. Repasemos lo que aprendimos en la clase. En el día de hoy aprendimos acerca de la lucha por los derechos de la mujer, además de redactar un diálogo con referencia al tema tratado, donde comprendimos que la lucha de muchas mujeres por la igualdad de derechos es un proceso relativamente reciente. En la época de la Revolución Francesa, en 1789, algunas mujeres comenzaron a organizarse para pelear por sus derechos. Así, en 1791, la escritora francesa Olympia de Joyeuse cuestionó que la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano no tuviera en cuenta a las mujeres. En su lugar, redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, que incorporaba a las mujeres en el texto anterior, pero el texto de Joyeuse desafiaba las ideas predominantes en la época y no fue tenido en cuenta. Conocimos los derechos de las mujeres a partir de la Segunda Revolución Industrial, donde vimos que la Revolución Industrial supuso un punto de ruptura histórica en la vida laboral e ideario de las mujeres, ya que el paso del trabajo desde la agricultura a las fábricas abrió nuevas oportunidades de trabajo y convirtió a las mujeres en mano de obra muy apreciada por su destreza en las tareas fabriles, especialmente en un sector clave de la industrialización, el textil. Sin embargo, las consecuencias de los cambios en la industrialización incidieron directamente en la vida de las mujeres y actualmente continúan siendo ampliamente discutidas. En la clase del día de hoy aprendimos también qué es un diálogo, donde vimos que un diálogo es una forma de comunicación verbal o escrita, en la que se comunican dos o más personas en un intercambio de información, alternándose el papel de emisor y receptor. Hemos concluido la clase del día de hoy, pero antes te motivo a que investigues y compartas con los demás todo lo relacionado con la lucha por los derechos de la mujer, además de redactar un diálogo con referencia al tema tratado. Recuerda seguir afianzando en tu cuadernillo de trabajo. Recuerda también que debes cuidar tu salud y la de los tuyos, porque aprendemos en casa preservando la salud. Antes de despedir la clase, es importante que sepan que valoramos el esfuerzo que ustedes hacen cada día para poder cumplir con sus obligaciones. Pero recuerden que ese esfuerzo rendirá sus frutos. Así que no desmayen y sigan con entusiasmo y dedicación sus estudios. Hoy aprendimos Ciencias Sociales con tu profesor Julio Pimentel. Hasta la próxima. Un día me fui a dormir. Al despertar me doy cuenta de que todo cambió. La vida que conocía quedó en el pasado. En todas partes solo se escuchaban las noticias sobre una pandemia causada por un virus llamado COVID-19. Luego, todos hablaban de un toque de queda, y cuando pude despertar del shock, todo estaba cerrado. La escuela, el colmado, el cine, el club. Literalmente el país se detuvo. Las informaciones gubernamentales constantemente emitían cifras alarmantes sobre contagios y muertes. Vimos como de manera paulatina el ambiente también se iba recuperando del cáncer de desechos que sin darnos cuenta fuimos introduciendo durante años en la Tierra. Todavía falta mucho por hacer, pero lo bueno es que ya empezamos el proceso. Vamos por buen camino. Me lo dicen los pajaritos que volvieron a anidar en el árbol de la esquina. Me lo dice el aire, que ahora se respira con más pureza. Comenzó a reír en cada reventar de las olas marítimas sobre la arena que hoy está más limpia que hace un año. ¿Sabías que la basura que genera la República Dominicana podría llenar el Estadio Olímpico de Santo Domingo todos los días del año?
y que es muy poco lo que reciclan en el país. Después de un largo tiempo de pandemia, hoy vemos cómo las aves vuelven a nuestras playas. Mientras estamos en casa, la naturaleza se cura. Ahora depende de nosotros seguir sanándola, reciclando desde casa, porque los plásticos que no reciclamos no desaparecen, se acumulan en cañadas, ríos y mares. Por eso desde casa podemos hacer el cambio separando los desechos de plástico, vidrio o materia orgánica para que el proceso de reciclaje sea más eficiente y tenga un mayor impacto en nuestro planeta. Gracias por seguir conmigo desde casa, nos vemos en una próxima aventura, soy William Santana. Pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo. Sin embargo, solo soñamos por ráfagas de pocos minutos. Si calculamos un promedio a lo largo de nuestra vida, soñamos un promedio de 6 años enteros. ¿Sabes por qué soñamos? Los sueños son parte de los seres vivos. Es por eso que se reflejan en la historia, en la mitología, incluso en la religión. Mientras dormimos, el cerebro se activa casi en su totalidad, necesitando para eso que el flujo de sangre en el mismo sea el doble que el necesario durante el estado de vigilia, o sea, cuando estamos despiertos. La corteza cerebral es la encargada de generar los sueños, y solo una parte del cerebro deja de funcionar mientras dormimos. Y este es el centro lógico y por eso es que los sueños adquieren muchas veces tonos irreales. Los sueños pueden ser un reflejo fiel o en la mayoría de los casos reflejos de lo que ocupa nuestra mente como nuestros miedos o deseos. Es por eso que son comunes las pesadillas que nos recuerdan temores como un examen final o salirle corriendo a un perro grande. Así que ya lo sabes, como escribió Pedro Calderón de la Barca, que todo en la vida es sueño y los sueños, sueños son. ¡Hasta la próxima! Hello student, would you like to learn how to say verbs related to food? ¿Te gustaría aprender algunos verbos relacionados con la comida? Si es así, mantente en sintonía con la clase de hoy, porque aprenderemos eso y mucho más. ¡Let's begin! Hey my dear student, welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. Let's make a review of our last class. Repasemos la clase pasada. En la misma aprendimos vocabulario con respecto a los alimentos y practicamos el uso del verbo to like. Repasemos dichas palabras. Manzana, apple. Agua, water. Mango, mango. Plátano, plantain. Lechosa, papaya. Queso, cheese. Jamón, ham. Habichuelas, beans. Zanahoria, carrot. Aceite, oil. En el día de hoy seguiremos aprendiendo vocabulario relacionado con los alimentos y la cocina. Are you ready? En primer lugar, aumentemos nuestro vocabulario con algunos verbos relacionados con la cocina y los alimentos. Presta atención y toma notas. Primero, los diré en español e inglés,
luego solo en inglés y finalmente las escribiremos y las pronunciaremos en inglés. Escucha. Pelar, peel, rebanar, slice, cortar, chop, agregar o añadir, add, mezclar, mix, entremezclar, blend, receta, recipe, cuchara, tablespoon. Repite después de mí. Peel, slice, chop, add, mix, blend, recipe, tablespoon. Ahora escribe. Peel, P-E-E-L, peel. Slice, S-L-I-C-E, slice. Chop, C-H-O-P, chop. Add, A-D-D, mix, M-I-X, blend, B-L-E-N-D, recipe, R-E-C-I-P-E, tablespoon, T-A-B-L-E-S-P-O-O-N. Repite después de mí. Peel, slice, chop, add, mix, blend, recipe, tablespoon. Ahora, para practicar tus conocimientos, te diré algunas palabras en español para que me digas cómo se dicen en inglés. Vamos. Rebanar. Slice. Agregar o añadir. Add. Entremezclar. Blend. Cuchara. Tablespoon. Ahora lo haremos de forma inversa. Te diré las palabras en inglés para que me digas el significado en español. Peel. Pelar. Chop. Cortar. Mix. Mezclar. Recipe. Receta. Luego de aumentar tu vocabulario con respecto a estos verbos, ahora practiquemos completando las siguientes oraciones con estas acciones. Escucha y responde. When you, a fruit or vegetable, you remove or cut the exterior skin. Cuando tú, una fruta o verdura, quitas o cortas la piel exterior. La respuesta es peel or chop. Peel, correcto. La siguiente. When you, an ingredient to other ingredients, you incorporate it. Cuando tú, un ingrediente a otros ingredientes, tú lo incluyes. La respuesta es add or peel. Add.
una más. When you, the ingredients, you combine them together. For example, with a spoon. Cuando tú, los ingredientes, los combinas todos juntos. Por ejemplo, con una cuchara. La respuesta es mix or slice. Mix, correcto. Espero que lo hayas hecho correctamente. Y como estamos hablando de comida, ¿qué te parece si ahora aprendemos algunos refranes relacionados con los alimentos? En la lengua inglesa hay miles de expresiones relacionadas con la comida. Mencionaremos algunos refranes y también algunas frases idiomáticas. Pero antes, déjame explicarte la diferencia entre ambos. Un proverbio o refrán es un dicho simple y tradicional que expresa algo de sentido común y ofrece un consejo a otro. A menudo son mensajes que los miembros de la familia más mayores pasan a las siguientes generaciones ofreciendo un poco de sabiduría y orientación. Mientras que una expresión o expresión idiomática es un grupo de palabras que juntas tienen un significado distinto al significado de cada palabra individualmente. Tomando esto en cuenta, escucha algunos refranes y frases idiomáticas en inglés relacionados con los alimentos. An apple a day keeps the doctor away. Literalmente, una manzana al día mantiene alejado al doctor. Este refrán se usa para avisar a la gente que comer una dieta saludable, llena de frutas y verduras frescas, les mantendrá sanos y sin necesidad de ir al médico. An apple a day keeps the doctor away. It's a piece of cake. Literalmente, es un pedazo de bizcocho. Cuando queremos decir que una acción o actividad no es difícil de hacer, sino bastante fácil, podemos usar esta expresión. Por ejemplo, si un amigo está muy nervioso sobre un examen que tú ya has hecho y fue fácil, le podrías decir, Don't worry, the exam is a piece of cake. No te preocupes, el examen está muy fácil. It's a piece of cake. Bring home the bacon. Traer el tocino a la casa. Una persona que está bringing home the bacon está ganando suficiente dinero en su trabajo para apoyar económicamente a su familia. En español se usa traer el pan a la casa o traer el moro a la casa. Bring home the bacon. Spill the beans. Literalmente, derrama las habichuelas. Cuando un amigo tiene un secreto o información privada y nos gustaría que lo comparta con nosotros, podríamos decir, spill the beans. Por ejemplo, Jason, spill the beans. Tell us how you did it. Jason, revela el secreto. Explícanos cómo lo hiciste. Spill the beans. Don't cry over spilled milk. Significa, no llores sobre leche derramada. Este refrán nos recuerda que una vez algo ha pasado, es en el pasado y ya no hay mucho que podamos hacer para cambiarlo. Así que no hay motivo de disgustarnos más. Don't cry over spilled milk. ¿Qué te parecieron estos refranes? Vamos a practicar su pronunciación. Repite después de mí. An apple a day keeps the doctor away. It's a piece of cake. Bring home the bacon. Spill the beans. Don't cry over spilled milk. Estos fueron algunos refranes. Continuemos hablando sobre los alimentos.
No todos los alimentos saben igual ni tienen la misma textura. Veamos algunas de las texturas y diferentes sabores de los alimentos en inglés. Salado, salty. Picante, spicy. Dulce, sweet. Amargo, bitter. Crujiente, crunchy. Repite después de mí. Salty, spicy, sweet, bitter, crunchy. Ahora escribe salty, S-A-L-T-Y, salty. Spicy, S-P-I-C-Y, spicy. Sweet, S-W-E-E-T, sweet. Bitter, B-I-T-T-E-R, bitter. Crunchy, C-R-U-N-C-H-Y. Repite después de mí. Salty, spicy, sweet, bitter, crunchy. Muy bien. Espero que hayas practicado estas palabras y su pronunciación. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? Hoy aprendimos verbos o acciones que se realizan con la comida. Estos fueron pelar, peel, rebanar, slice, cortar, chop, agregar o añadir, add, mezclar, mix, entremezclar, blend. Además, aprendimos algunos refranes y expresiones relacionadas con los alimentos. ¿Los recuerdas? An apple a day keeps the doctor away. It's a piece of cake. Bring home the bacon. Spill the beans. Don't cry over spilled milk. Por último, algunas palabras sobre la textura y el sabor de los alimentos. Salado, salty. Picante, spicy. Dulce, sweet. Amargo, bitter. Crujiente, crunchy. Es muy importante que practiques todos los días lo que aprendes en la clase de inglés. Recuerda que una manera para que recuerdes mucho más lo que aprendes es enseñando a otros todo el conocimiento que has adquirido en tus clases de inglés. Es un placer para mí ser tu apoyo en el aprendizaje de la lengua inglesa. Si quieres seguir aprendiendo más, no te pierdas nuestra próxima clase. Se despide tu teacher, Saily Padilla. Goodbye, see you next class. ¿Cómo sé yo, mi hijo? Oh, cuando la gente se vacune. A propósito, papi, ¿tú te vacunaste? No, todavía. ¿Y tú, mami? Entonces no es verdad que ustedes quieren a uno. ¿Y cómo tú vas a decir eso, mijo? Claro, si no se vacunan, no se acaba el COVID, no hay escuela, no hay parque, no hay abrazos, ni hay de nada. Nos vacunamos por mi familia y por nosotros mismos.
Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva Cátedra Ciudadana. El día de hoy vamos a hablar sobre un acontecimiento que nos llena de orgullo a todos los dominicanos. Cada año celebramos nuestra independencia el 27 de febrero para conmemorar el hecho histórico que sucedió este día en el año 1844, cuando logramos la separación definitiva de Haití. En 1822, el presidente haitiano Boyer, al mando de sus tropas, hizo su entrada en la capital de Santo Domingo. La ocupación haitiana de la parte oriental de la isla duró 22 años. Juan Pablo Duarte, un joven educado y auténtico nacionalista, en 1838, después de regresar de estudiar en Europa, fue quien inspiró y fundó una organización secreta llamada la Trinitaria, cuya meta fue la creación de una patria independiente de toda dominación extranjera. A pesar de ser un grupo muy discreto y en secreto, la Trinitaria creció rápidamente dentro de la juventud y se extendió a las principales ciudades del país, producto del gran esfuerzo y trabajo constante de cada uno de sus miembros. Los trinitarios fundaron la dramática, donde todos se dedicaban personalmente a la actuación teatral. El 27 de febrero de 1844, los trinitarios, liderados por Francisco de Rosario Sánchez ante la ausencia de Duarte, tomaron la fortaleza Osama. Otro grupo, liderado por Matías Ramón Mella, llegó hasta la Puerta de la Misericordia, donde Mella disparó el legendario trabucazo de la Independencia, y Sánchez izó inmediatamente la nueva bandera dominicana. Ese 27 de febrero se vio por primera vez la bandera dominicana en la Puerta del Conde. Ondeó la ciudad de Santo Domingo la bandera bordada por Concepción Bona María Trinidad Sánchez junto con otras mujeres. Desde ese momento fue encendida la llama que simboliza el nacimiento de la República Dominicana, la cual debe vivir en nuestro corazón para recordarnos que debemos proteger y cuidar nuestro país. ¡Que viva la República Dominicana! Si necesitas ayuda para resolver tus dudas o quieres volver a ver algún contenido, contáctanos al correo electrónico info@miner.gov.do, nuestra página web ministeriodeeducacion.gov.do, nuestro Facebook Ministerio de Educación RD, Twitter Educación RD, Instagram Educación RD, YouTube Ministerio de Educación, y también puedes contactarnos al teléfono 809-688-9700. Recuerda que aprendemos en casa, preservando la salud. Vamos a hacer unas deliciosas sardinas mezcladas con pastas. Ponemos aquí un poquito de aceite, ajo, cebolla, por supuesto, un tilín de sal, y de este lado ya yo tengo las pastas listas. Y recuerde que las porciones correctas para la completa nutrición de nuestros hijos es 2 onzas de proteínas y 4 onzas de carbohidratos. Cada estudiante recibirá una canasta con alimentos correspondientes a 2 semanas. Algunos elementos que aparecen en todos los relatos policiales son un crimen sorpresivo y un misterio que se genera a su alrededor, un investigador que toma contacto con la situación de forma sorpresiva y se ve desafiado para resolver lo que sucedió,
dos tiempos de la narración. Uno va hacia adelante y el otro hacia atrás. Esto quiere decir que hay una historia que se mueve buscando pistas y tratando de resolver hacia adelante y otra historia que es la de lo oculto, hacia atrás, que tiene que exponer información que fue silenciada. Las pistas falsas desviarán la atención del lector. Por eso es por lo que siempre solemos pensar que el criminal, asesino, ladrón, etc. es uno y en realidad es otro. Dentro de los cuentos policíacos y detectivescos, también debemos hacer uso de la primera, segunda y tercera persona de la narración para diferenciar el narrador y los personajes del cuento. Es bueno resaltar que la primera persona es la que se utiliza para narrar los hechos desde el punto de vista del protagonista o de algunos de los personajes involucrados en la historia. En estos casos se habla de narrador interno, es decir, pertenece al mundo imaginario de la narración. La segunda persona es la que se utiliza para crear un oyente o lector real o imaginario. También se utiliza en los diálogos, pero en ese caso no es el narrador quien habla. La tercera persona, esta es empleada cuando no se quiere involucrar al narrador en lo que se cuenta. Recordamos que cuando trabajamos la hidrosfera, decíamos que hidro significa agua. Así que cada vez que escuches la palabra hidroeléctrica o hidroenergía, hablamos de la energía renovable y limpia que se obtiene del agua. Escucha esto. La energía hidroeléctrica transforma la caída o el movimiento del agua en electricidad. La energía mareomotriz transforma las corrientes marinas en electricidad. Y la energía undimotriz u ola motriz transforma las olas del mar en electricidad. La energía del agua, hidroenergía, energía hidráulica o hidroeléctrica, es aquella energía que aprovecha la fuerza del agua en movimiento para producir electricidad. Para esto se utiliza el agua de ríos o arroyos que desciende de las montañas. La energía del agua es la energía que se obtiene mediante el aprovechamiento de la energía potencial y cinética de las corrientes de agua, ríos y mares. Te aclaro. La energía cinética es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Por ejemplo, el movimiento de una montaña rusa, similar al movimiento de la turbina hidráulica, que tiene una serie de palas impulsadas por el agua en movimiento. Y la energía potencial es la capacidad para realizar un trabajo. Ejemplo, cuando saltas en un trampolín o cuando alas un resorte. Ahora, imagina estos dos tipos de energía en las corrientes de agua. También imagina que tienes en tus manos las aspas de un abanico puesto en una pieza que le permita girar. Si los colocaras en una fuente corriente de agua o en un río, ¿qué pasaría? Es muy probable que gire. Eso es energía cinética del agua. Compruébalo cuando tengas la oportunidad.
el día de hoy tendremos una clase donde vamos a recibir algunos profesores que nos van a compartir sus experiencias con nosotros sobre la importancia de aprender otros idiomas en el siglo XXI. Para empezar con nuestra clase sobre la importancia de aprender otros idiomas en el siglo XXI, le doy la bienvenida a una excelente profesora de matemáticas. Su nombre es Luz María Rodríguez. Hola, profesora Luz. Hola, Echanson. Un placer tenerle aquí en mi clase. Gracias, pero el placer es mío. Profe, ¿cuántos idiomas habla usted? Hablo 2 y estoy estudiando otro. Oh, qué bien. ¿Has viajado al exterior? Sí. ¿Dónde has ido? A los Estados Unidos. ¿Qué mensaje de exhortación daría a nuestros alumnos de primero de secundaria sobre la atención y dedicación al aprendizaje de las lenguas? Claro, con gusto. Pues a mis alumnos les exhorto que sean inquietos, que no se rindan por nada ni por nadie ante la oportunidad de aprender más de un idioma. Sean los más sagaces que puedan cuando se trata de aprender y sobre todo cuando el objetivo que se han planteado es aprender un segundo o tercer idioma. Aprender otro idioma no es solo aprender palabras diferentes para las mismas cosas, sino aprender otra forma de pensar sobre las cosas. Con ese pensamiento recibimos al profesor Saily Padilla. Hi, Saily. Welcome to my class. I'm so happy to see you. Me too. How are you? I'm fine. And you? I'm very well, thank you. Listen, I'm not going to talk English with you in this class. I'm going to talk Spanish. Spanish? Yes. Okay, let's do it. Okay. ¿Por qué has elegido lenguas modernas como carrera? Desde niño empecé a estudiar el idioma inglés desde que tenía 11 años y siempre me iba muy bien en esta asignatura en la escuela. Además, mi primer trabajo fue como maestro de inglés, así que decidí seguir capacitándome mejor en esta área. ¿Qué mensaje les daría a los estudiantes? Le digo que con esfuerzo, dedicación y perseverancia se puede aprender nuevos idiomas e incorporarlos a su caudal de conocimientos de las otras áreas. Que practiquen todos los días y, como digo en mis clases, que vayan enseñando a otros lo que aprenden. ¡Wow! Profe, para mí ha sido un honor tenerle en mi clase. Gracias por su participación. El placer es mío, querido Echanson. Y me despido con esta frase que me gusta mucho. Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mente. Les recomiendo, como siempre, mantener los protocolos de salud y que te cuides mucho, al igual que debes cuidar a tu familia. Recuerda repasar las notas de todo lo aprendido y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Me despido con una frase del ministro Malcolm X. La escuela es nuestro pasaporte para el futuro, ya que el mañana pertenece a quienes se están preparando para enfrentarlo hoy. Soy su maestra Scarlett y les envío un abrazo en la distancia. Hasta la próxima. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.